6, 5, 4, 3, 2, 1 y adelante. Despega. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de e-book como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles que, como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta. Ahí estaremos informando sobre números de la revista que se vayan publicando, sobre siguientes programas, sobre nuevas convocatorias, enlaces de interés y hasta memes. Y hoy estamos, como siempre, sus entrevistadores, yo, Isa Arboleida desde México y Javier Gómez desde Colombia. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien. Aquí un poco nervioso por este programa y por lo que se va a hablar, ¿no? Que justamente tras bambalinas decía, vamos a hablar de 100 justamente las películas, porque creo que no solamente ya está con toda la quizá. No, pero digo, ahorita se va a hablar de varios puntos de vista, de aquí dos expertos que tenemos con nosotros, de alguien que medio sabe del asunto y de personas que apenas están empezando a familiarse con Stephen King. Entonces, mientras más puntos de vista haya, creo que es lo mejor. Y hablando de eso, bueno, antes que nada, me gustaría darles un gran saludo a nuestros donadores de Patreon, que son Aleli Málaga, Salvador Ortiz, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera y Eli Jiménez. Les agradecemos muchísimo su colaboración. Igual les estamos invitando a todos los que nos están viendo a donar a través de Patreon. Si alguno tiene duda de cómo hacerlo, puede mandarnos un mensaje a la página y con gusto los podemos orientar al respecto. Así que ya saben, no hay pretexto. Si no saben cómo se ocupa, nosotros tampoco, pero estamos averiguando, entonces por favor escríbanos. Y para este programa, como lo prometimos anteriormente, tenemos la segunda parte del Rey del Horror de Stephen King y para ello tenemos de regreso a nuestros invitados de la vez anterior, dos grandes fanáticos de Stephen King. Tenemos a Miguel Ángel Vallejo Sameshima y a José Antonio González. ¿Cómo están, chicos? Hola, siempre un placer. Muy bien, deseando de empezar con el programa. Sí, porque además tú te estás poniendo una desvelada, pero buenísima. La verdad que sí, pero bueno, merece la pena. ¿Qué hora es en estos momentos en España? Aquí son las 12 de la noche. Wow. Voy a trabajar a las 7 de la mañana, o sea que tengo para dormir hoy como 3, 4 horitas. Pero bueno, merece la pena. Pero vale la pena, vale la pena. Merece la pena, merece la pena. No, y con más ganas, muchísimas gracias de que estés aquí acompañándonos y tenemos una plática muy interesante por delante, pero antes de que eso ocurra, me gustaría hacer una breve presentación de ustedes muchos ya los conocen, pero para los que no y para que todos se acuerden de quién es quién. Javier, si pudieras hacernos el favor de dar la presentación de Miguel Ángel. Claro que sí, Miguel Ángel Vallejo, que es peruano, es candidato a doctor en lenguas, textos y contextos por la Universidad de Granada. Creo que eso es nuevo, eso no lo teníamos anteriormente en el perfil. Muchas felicitaciones por tu candidatura, Miguel Ángel. Magíster en estudios literarios y teatrales, bachiller en literatura de la UNMSM y es reconocido por la Asociación Peruana Japonesa como uno de los escritores Nikkei más destacados en 2016. Eso es, no sé, Miguel Ángel, si se nos escapa algo, por favor, ayúdanos a complementar. Básicamente eso, yo hago cosas con palabras, como los niños de 8 años, leo, escribo y a veces me pagan, cuando hay suerte. Y ya casi eres doctor. El 20 de enero, la Universidad de Granada debe decir si sí o si no. Seguro que sí. Ojalá que sí. No, segurísimo que sí.
Y también tenemos a José Antonio González, que como nos comentaba está desde España metiéndose la desvelada de su vida. Y él es empresario y graduado en químicas, ha colaborado con la web especializada de Sci-Fi World.es, para la que ha escrito varios artículos sobre bandas sonoras y sobre la relación entre cine y videojuegos. Ganó el primer premio en un concurso de microrelato organizado por la misma página y ha escrito diversos relatos, algunos de los cuales pueden consultar en la revista Relatos Increíbles. Uno de ellos, que por cierto es muy bueno, muy gore, muy sangriento, muy muchas cosas, que de verdad está muy bueno. Muy Stephen King, muy Stephen King. Exacto, sí, completamente. Y con ciertos giros ahí bien interesantes en el relato. Y para el día de hoy, si la vez pasada hablamos de literatura, hoy me gustaría abordar un poco también el tema sobre las adaptaciones cinematográficas. Y quería preguntarles, abrir con una pregunta bastante controvertida. ¿Qué es lo que ustedes opinan acerca de las adaptaciones de Stephen King al cine? Sé que es muy amplio, sé que hay unas muy buenas, muy malas, otras que nadie conoce, pero en términos generales, Stephen King ha sido un autor tan adaptado al cine, tan adaptado, y me gustaría saber su opinión en términos generales sobre estas adaptaciones, el hecho de que sea tan llevado al cine su literatura. ¿Miguel? Es que es muy variado todo lo que se ha hecho sobre King, desde producciones de él mismo, ¿no? Por ejemplo, Creepshow, la 1 y la 2, que trabaja directamente para cine con George Romero, y que King actúa en una, además, ¿no? Hace el papel de este campesino que acaba, pues, suicidándose. Es un actor terrorífico, aun cuando no tiene que serlo. Pienso que es demasiado complejo el universo de King para que tenga resultados parejos en cine. Pero sí, él es como narrador, un creador de universos, entonces se presta perfectamente para hacer adaptaciones cinematográficas, algunas muy buenas, otras no tanto, otras muy raras, como la que dirige él, Maximum Overdrive, que creo es lo único que ha dirigido de sí mismo. Y quiero soltar la polémica de una vez, cuando el universo es muy grande, como la saga de novelas de La Torre Oscura, el resultado en una sola película sí va a ser muy discutible, porque ¿cómo sintetizar tanto en una sola? Siento que no ha tenido la misma suerte esa adaptación de La Torre Oscura que la que tuvieron, pues, la que tuvo Tolkien, ¿no? En la saga del Señor de los Anillos. Y me parece que porque se concibió en una sola película, en vez de, muchachos, vamos a hacer 6 o 7 y vamos a hacer una historia que se va contando paso a paso. Creo que los universos de King se prestan para el cine, pero cuando es muy grande sobrepasan lo cinematográfico, a no ser que se trabaje novela a novela. Claro, yo creo que ese es un punto muy interesante al que de hecho vamos a regresar, que es lo bueno, lo malo, lo terrible, lo muy bueno y lo extraño de las adaptaciones de King. ¿Y tú, José, qué opinas al respecto? Bueno, pues como dice Miguel Ángel, el universo de Stephen King es tan grande, es tan vasto, tiene tantísimas novelas, tantísimos relatos, que si queremos hacer una valoración objetiva de toda su obra llevada al cine, es un poco complicado, un poco complejo, porque estamos hablando de muchísimas obras, de muchísimas adaptaciones, cada una con sus particularidades. Es que podríamos incluso llevarnos, como ha dicho Miguel Ángel, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de La Torre Oscura. Solamente con ese ejemplo podríamos pegarnos con medio programa, hablando simplemente de La Torre Oscura y de su adaptación, que creo que merece un capítulo aparte porque, bueno, ha dicho varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, generalizando un poquito, el tema de las adaptaciones de Stephen King es un poquito complejo. Si me preguntas por una valoración un poco más genérica, hombre, yo te diría, yo diría que genéricamente las adaptaciones de Stephen King, digamos que pasan por un proceso un poco irregular. Estamos hablando de que si hacemos un análisis pormenorizado de toda su obra, películas buenas, se pueden contar quizás con los dedos de una mano
y quizá un poquito con los de la otra. Poco más. Si hablamos de películas muy buenas, luego hay películas buenas o menos buenas, películas mediocres y películas directamente malas. Sí. Pero si hacemos un compendio general, es verdad que no ha tenido quizás excesiva suerte Stephen King en el cine para el tipo de autor que es, para la fama que tiene y para los directores que se han involucrado, directores y productores que se han involucrado en llevar sus novelas al cine. O sea, que estamos hablando de gente, bueno, que ahora iríamos hablando un poquito de ellos, pero que hay gente muy, muy importante. Estamos hablando incluso, bueno, una de sus películas más polémicas en este sentido sería El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick. Sí, que tiene el sello de Kubrick así como aquí. Demasiado grande, creo. Sí, porque tomó el libro y bueno, como Kubrick suele hacer con muchos de los libros que adapta, lo ve, se inspira y hace una película que no tiene mucho que ver con lo que quiera decir el autor. Pueden ver el especial de Odisea 2001. Para mayor referencia, vean el programa de Odisea, que es una de las grandes excepciones en este caso, que por fin dialogaron y quedó algo bien interesante, pero fuera de eso, Kubrick agarra el libro, lo lee, dice, perfecto, voy a hacer otra cosa, y se va. Que tengo entendido que incluso King se quejó un poco por la perspectiva del personaje principal, ¿no? Se odiaron. Se odiaron, sí. Sí, creo que se quejó de todo. De todo. O sea, de la adaptación, del guión, de la realización. Bueno, incluso hay una anécdota, no se sabe ciencia cierta si fue verdad o no fue verdad, pero se comenta que Kubrick una noche llamó a Stephen King a las 4 de la mañana solamente para hacerle... O sea, preguntas sobre la... No, incluso ni siquiera parece ser que le preguntó por la película, sino que empezó a divagar, a hacerle preguntas tipo existencialistas, ¿no? Eso a Stephen King parece ser que le sentó fatal, ¿no? Ya por ahí empezó un poco, digamos, la manía que luego le cogió a raíz de la película, ¿no? Pero dicen que eso fue así. Sí, es posible. Verdad. Es muy probable, porque sí. Podría ser perfectamente. Kubrick tenía fama de hablarle a todo mundo por teléfono y estar 3-4 horas ahí dándoles lata con sabe Dios qué, entonces no me extrañaría que con King le hubiera hecho lo mismo, pero pues que a uno lo despierten esa hora. Porque justamente es la misma anécdota de que se contó en el programa de Odisea en el espacio, justamente era la misma anécdota, ¿no? Que llamaba a las 4, 3, 2 de la mañana a preguntarle cosas al autor sobre su obra que pudiese aportar a la película o aportar a los mismos guiones. Claro. Y Javier, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué películas son las que te brincan a la mente si te pregunto películas de Stephen King? Así como de... Y la primera que me vi, Carrie, luego El Resplandor y Sobre la hierba alta, creo que es la última que hizo Netflix, me parece que era de él, o había una que llevaba un número, no recuerdo muy bien, ya ahorita especificó. 1927, creo. Bien, creo que sí, ahorita la verificamos, porque tengo que decir particularmente que esta película, pues no, es que aquí hay algo que sí quiero decir y es que tuve la misma sensación el programa pasado y es cuando yo me encuentro a hablar con alguien que solamente ha visto las películas, empezamos, bueno, la película estuvo buena, estuvo mala, tal cosa, sí soy más, me gustó esta escena, no me gustó esta escena, y hablamos de la película como tal. Pero cuando encontramos gente que ha leído los libros, siempre hay unos chancletazos pero siento que con todas las películas a las que se le adapta un libro, que fue lo que traté de argumentar en el programa de Harry Potter, que se pusieron, casi me sacan del programa a punta de chancletazos. Que una disculpa por eso. Nos intenciamos muy fuerte. Para mayor referencia, vean el programa de Harry Potter, se puso muy duro, salió la chancla en escena, literalmente hablando. Llegó de México a Colombia, de Perú a Colombia, estaba esquivando acá chanclas de un lado para otro. Justamente por eso, porque cuando decía yo, es comprensible que al momento de adaptar una película, es decir,
adaptar un tomo de estos a 2 horas y media, 3 horas o 13 horas y media, pues hay que cortar muchísimo y nos queda muchísimo por decir, ¿no? Pero entonces en cuanto a películas, yo sí quisiera preguntar por los logros. ¿Qué hemos logrado? Porque yo empezaría diciendo que una de las cosas, al igual que lo argumenté también con Harry Potter, también es verdad que son las películas las que le impulsan mucho el trabajo de Stephen King. Sí, es una manera de llegar a la cultura popular masivamente. O sea, como contaba en el programa pasado, yo conocí la literatura de King por sus películas. Pero el ejercicio de traducción, porque es traducir un libro a una película, implica pues crear también desde el otro registro, el otro soporte, ¿no? Y eso es en muchas ocasiones cortar detalles que pueden ser relevantes en una novela, pero que cómo los llevas a la pantalla en 1 hora y media, 2 horas. El caso de las dos versiones de It, ¿no? Podría llamarse Pennywise. Es la película de Pennywise y obviamente de los personajes, ¿no? De estos chicos y luego cuando ya son treintones. Pero se pierde, pues, 1000 páginas del libro. No 1000 páginas, pero se pierde una cantidad importante del 800, sí. 800, sí. Y me parece que como cualquier director hubiera tenido que tomar una decisión similar de corte. Estoy elucubrando aquí, recién se me ocurre que quizás las mejores películas sobre textos de King sean las que se basen en relatos y no en novelas tan grandes. O sea, creo que sí, o sea, Shawshank Redemption es una obra maestra y es porque amplía una historia ya de por sí muy rica, le da un mejor final, cosa que a veces hacen las películas con King. Sí. Y no tiene que cortar eso, que no solamente es que el lector lo resienta, sino que alguien que no ha leído el libro entiende como el mundo está completo, no es que esto está un poco parchado por aquí. Viendo las 3 Carries, por ejemplo, las 3 tienen cosas diferentes del libro. Quizás la más fidedigna al libro sea la segunda, la de 2002, porque tiene la lluvia de meteoritos. Pero irónicamente, la lluvia de meteoritos, que en el libro tiene pleno sentido, en esa película no. En esa película es estúpido que lluevan los meteoritos. Y simplemente lo vi y fue, gracias por poner eso. Van a poner más cosas que tengan que ver con ello en el libro, que ello en la película. No, desazón. Bueno, gracias. Bien por los meteoritos, un guiño para los lectores, pero no ganó sí, nada. Decía, meteoritos. Ya entiendo. Y es que luego meten esos guiños para los lectores como en las nuevas versiones de It, que la tortuga fuera ahí un elemento que estaba por ahí y el libro de un rompecabezas de pájaros que está armando uno de los personajes, que son guiños que uno ve, pero si no quedan integrados, pues pasan muy de largo o no quedan bien integrados. Y tú, José, ¿qué nos podrías comentar al respecto de lo que preguntaba Javier? Hombre, yo ahí estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel también. Es que estamos hablando de algo que es un absurdo. Si tú dispones de un material, en este caso la novela que ha enseñado es It, una novela que creo que ronda por los 800, 900 o 1000 páginas, no sé exactamente ahora mismo. 1100, creo. Además, una novela que todos los que la hemos leído lo hemos apreciado así, ¿no? Es una novela que está perfectamente estructurada en 2 partes. Que eso sí es verdad que se ha intentado hacer la adaptación cinematográfica. La primera parte y la segunda parte, que además en el libro está estructurada de esa manera. Cohesionada de otra forma, pero sí es verdad que ya hay 2 partes muy bien diferenciadas. La parte de la infancia de los protagonistas y la parte cuando ya son adultos, ¿no? Pero claro, tú condensar esa novela o ese novelón en 2 películas, verás, se puede hacer, pero tú lo que tienes que intentar es captar más la esencia, ser más fiel a la esencia o al espíritu del escritor, que en este caso lo que se hizo fue un catálogo de efectos visuales, bajo mi punto de vista. La primera película, todavía incluso, la primera parte de la primera película, la primera hora y media, más o menos tiene un poquito, capta un poquito de lo que es la idea, de cuál es el espíritu, la esencia, ¿no? de la novela.
pero luego ya se pierde totalmente en derroteros ya de efectos especiales. Y la segunda es que no, directamente, bajo mi punto de vista, no hay por dónde cogerla. O sea, eso ya es un catálogo de CGI. Ahí nos estamos mostrando ya, sí, es un gas detrás de otro, a ver qué susto más fuerte te doy, a ver qué aparición más tremenda, y se pierde. O sea, la esencia de la novela se va perdiendo. Se va perdiendo paulatinamente. Tú te vas dando cuenta de que el director y los guionistas van perdiendo rumbo. O sea, se están derivando la película hacia un catálogo de efectismo. Lo que están provocando es intentando provocar el efectismo más inmediato en el espectador, y se están perdiendo lo más importante, ¿no? Que es la esencia de la novela. Bueno, este es el caso de It. Si hablamos ya del caso de La Torre Oscura, ahí ya eso ya es vergonzoso directamente. La chancla para la película. Hombre. Sí, van a volar chanclas, pero ahora no entre nosotros, o si van para las películas. Bueno. Ahí son 7 novelas que yo no sé cuántos miles de páginas comprenderán entre las 7 novelas, y no me los quieras condensar en una película de hora y media con la excusa de que no, es que la película es una especie de secuela de todo lo que acontece en la saga. No, hombre, o sea, ¿qué? No ha visto la saga, no tiene ni idea de lo que le están mostrando. Es que teníamos que leer los 7 libros antes de poder ver la película. Y los cómics. No, bueno, eso es una de las muchas teorías que hay. Dicen que la película, supuestamente, yo creo que eso ya lo hicieron luego para justificarse. O sea, cuando vieron lo que le salió, dijeron, bueno, a ver cómo arreglamos esto un poquito para no quedar tan mal. Entonces inventaron la milonga de que la película era una especie de secuela de todo lo que acontecía en la saga de Stephen King. Pero bueno, ahí, o sea, es algo totalmente confuso. A quien no ha leído la saga, ¿qué le estás ofreciendo, no? Y claro, porque el estudio de mercado indica que todos han leído los 7 libros, entonces todo mundo iba a ver la película para saber qué sería. Algo que no, que totalmente. Bueno, es que incluso si tú has leído, sí es verdad que, hombre, hay cosas que tienen cierta lógica, incluyendo el tema facial, ¿no? O sea, el cambio de raza del protagonista, un poco puede estar justificado. Si tú has leído las novelas y lees el final, un poco puedes llegar a entenderlo, pero ya está, o sea, no le busques más. O sea, por lo demás, es un absurdo, es un despropósito total, desde que empieza hasta que termina. Claro. Y regresando un poco a lo que decía Miguel, que la película no es It, es El Payaso. Y yo me he desgastado mucho cuando me preguntan sobre ese libro. Me dicen, es que el payaso da mucho miedo. Y yo, es que no es un payaso, no puedo. Justamente era lo que yo pensaba, Ahorita que Miguel y Isa lo menciona, bueno, para mí It y se relaciona, ¿no? Cuando uno habla con chicos, incluso pequeños, It no es la novela, no es la trama en general, que es la pregunta que quiero hacerles a todos en general. Es decir, los que solamente hemos visto las películas, decimos, bueno, It de una vez lo relacionamos con este payaso Penny, pero ¿qué más hay? ¿Qué más había? Porque justamente Hollywood lo que hace es explotar al máximo la figura de un monstruo, como lo haría, cual Freddy Krueger, cual Masacre en Texas, es decir, es un asesino, es un payaso, ¿sí? ¿Qué más hay que ustedes dicen que tanto ha dolido, que dicen, no, pero es que hay algo mucho más que simplemente el payaso? Porque justamente yo siento en la primera película que se le hizo, que es la que en lo personal me ha gustado, porque además siento que el cine de terror ha venido cayendo en esta sensación, en esta idea del screamer, ¿no? De cómo te asusto, y ha perdido muchísimo el suspenso, que fue algo que me gustó en el It pasado y en El Resplandor, sobre todo, que en lo personal fueron películas que me mantuvieron con muchísimo suspenso, ¿no? Y que ahorita cuando veo It 1, It 2, de las nuevas adaptaciones que se han hecho, salgo demasiado decepcionado, justamente por lo que se le da una prioridad más al efecto que a la historia, desde mi punto de vista. Pero más allá del payaso, ¿qué habría que destacar de esa novela? ¿Qué le hizo falta? La idea del monstruo que puede ser cualquier cosa. Sí. La monstruosidad en un pueblo. De hecho, la primera It tiene un poco el juego de los abusivos, ¿no? Y los problemas en las relaciones de familia. Pero la novela es mucho más profunda, en parte pues por la extensión,
y se complementa perfectamente con lo de cualquier cosa puede ser un monstruo, ¿no? La idea de miedo permanente. Si el monstruo es un payaso, va a generar un efecto mayor quizás, ¿no? Y además es un personaje que va a ser muy redituable, muy marquetero, pero se pierde eso que tiene la novela. Y por eso en el capítulo pasado yo bromeaba con It, tienen The Thing, en La Cosa, una película más parecida. Solo que, claro, aquí se ambienta en la Antártida, ¿no? En las dos versiones, entonces no tiene que ver con King, pero la idea del monstruo que coge cualquier forma está allí. Y me parece que King toma un poco esos referentes y renunciaron voluntariamente a eso en las adaptaciones cinematográficas de It. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, a mí me gustaría hacerte como la advertencia, Javier, de que es un libro fuerte, o sea, sí es un libro, o sea, que te mueve muchas cosas, digo, al menos a mí a nivel emocional. Yo vi las películas, o vi la primera cuando ya era más grande, y la vi porque a mí me dan miedo los payasos, entonces dije, una forma de enfrentar el asunto, pues va a ser ver la película, me quedé dormida, no me funcionó. Leí el libro y me la pasé teniendo pesadillas, pero pesadillas de que me despertaba gritando, despertaba a los vecinos, así feo, o sea, así unas pesadillas muy duras, porque todo el libro es lo que dice Miguel, que es un constante miedo, pero miedo a todo, no sabes ni en dónde estás parado, te sientes muy vulnerable todo el tiempo, porque es un pueblo muy violento de muchas maneras, y que esa violencia y ese temor están todo el tiempo sobre ti. Entonces, que es como una contaminación de miedo y de violencia entre los abusivos, entre la disgregación familiar, los adultos que están presentes y no lo están al mismo tiempo. Y pues sí, en las películas fue como el payaso y sabes que está ahí, pero en el libro todo el tiempo tienes como esa sensación de que te están persiguiendo. Ok, no, por acá dicen que, bueno, me va a espantar el libro. Bueno, contarles a la gente en general que a mí me pasó algo con Stephen King a partir del programa anterior, que espero que haya sido también algo que le haya pasado a una gran cantidad de las personas que nos ven. Y es, bueno, yo a partir de ver las películas digo, bien, son películas que me llamaron la atención, me entretuvieron, me causaron cierto suspenso, pero no me llevaron a decir, quiero leer el mamotreto que son estos libros de Stephen King, ¿no? Pero a partir de esa conversación que tuvimos en el primer programa, yo decido hacer algo y es conseguir esto. ¡Conseguimos otro fan! Bueno, justamente eso que me dices, Isa, me parece muy interesante y me deja con muchísima expectativa y con muchísimas ganas de leerlo porque estoy tomando un seminario latinoamericano de literatura fantástica en estos momentos, que se está dando que está organizando en estos momentos, se está organizando en Medellín, y hablaba justamente una de las ponentes de un asunto y es esta dicotomía entre el bien y el mal que suele desarrollar la literatura fantástica. Pero esta mesa se llevaba el monstruo, hablábamos sobre los monstruos en la cultura y sobre lo que nosotros mismos es monstruoso, y era cuestionarse, así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nosotros también somos monstruos y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿qué ocurre con el vecino? ¿No? ¿Qué está pasando en la casa de al lado? ¿Por qué los gritos de la mujer? ¿Por qué los gritos del niño? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se escucha? Es decir, esto que me comentas, Isa, me deja con mucha curiosidad y lo logro empatar justamente porque siento que en la cultura en general vivimos combatiendo o se vive expresando dentro de las casas o en las madrugadas o en las personalidades de cada quien algo monstruoso. Entonces, si esto lo desarrolla It en Stephen King, créeme que esta misma noche comienzo a leer esa novela. Digo, por fin reclutamos otro fan, misión cumplida. Y tú, José, ¿qué nos podrías decir al respecto de esto que no tuvieron las películas de It, pero sí el libro? O sea, ¿a ti qué te faltó? Digo, me imagino que muchas cosas, pero... Es precisamente eso, O sea, si seguimos con el ejemplo de It, a ver, lo que quizás que está intentando representar Stephen King en todo momento en la novela
Él nos está diciendo que el mal, como muy bien apuntaba Miguel Ángel, el mal no tiene forma realmente. El mal no tiene forma. El mal es algo totalmente abstracto, es algo que lo conocemos porque lo vemos a diario, lo vemos en multitud de formas, lo vemos incluso en las noticias, lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestro entorno. Es algo que está presente en nuestras vidas y, de alguna forma, en la novela, en It, ese mal, digamos, que se transforma o se representa a través de la imagen icónica del payaso. ¿Por qué? Porque el payaso es algo que cuando tú... el payaso es un, digamos, un icono que tiene ciertos aspectos sombríos. ¿Por qué? Porque un payaso es alguien que está, digamos, predestinado o su cometido es hacer reír o hacer feliz a las personas y sin embargo tiene una parte siniestra detrás porque detrás hay una persona humana con sus miserias, con sus miedos. Entonces, esa dualidad, ¿no? Es quizás lo que asusta, ¿no? Cuando vemos esa parte siniestra del payaso. Eso lo sabe emplear Stephen King muy bien en la novela a la hora de representar ese miedo abstracto, ¿no? Ese mal abstracto que él muy bien representa a lo largo de toda la novela, planeando siempre sobre los personajes, sobre el pueblo. Es algo que está siempre presente, que no tiene forma, pero que de repente adopta esa forma. Adopta una forma que en este caso es un payaso, como podría haber sido cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo que la película no termina de captar en ningún momento. O sea, un poco al principio apunta, pero luego ya se va por otros derroteros donde el protagonismo absoluto se va al payaso, a sus múltiples manifestaciones y se pierde esa esencia de lo que realmente quería contar el escritor, ¿no? Que es ese mal omnipresente, un mal omnipresente que está siempre permanentemente como una capa de niebla suspendida sobre toda la población, sobre todos los personajes, y que de vez en cuando adopta una forma. Y esa forma incluso hay veces que incluso es menos aterradora. Es menos aterradora. Es como cuando tú te enfrentas a tus miedos, como tú has dicho antes, te enfrentas a tus miedos y una vez que lo tienes de frente y ya le ves la forma a ese miedo, es como que ya lo superas, ¿no? Como que ya ese miedo empiezas a perderlo. Sin embargo, cuando ese miedo es algo que no eres capaz de identificar, te está acabando por dentro, ¿no? Entonces, eso está muy bien representado en la novela y muy mal representado en la película, bajo mi punto de vista. Vamos. Sí, que igual tiene algunas cosas rescatables. A mí, una de las partes que sí me gustaron de la segunda parte del remake es esta parte de la periodicidad que establecen cuando están viendo el archivo, pero no sé si ese fue mi afán historiador que salió a la luz, cuando están viendo justo este personaje en las pinturas y luego lo empiezan a relacionar con las noticias de esa época, esa parte de periodicidad cuando empiezan a hacer el cálculo de los años en que se está presentando, esa parte es interesante y también fue un buen guiño al libro, porque además en el libro como relatan todo lo que pasa en esos años, las masacres que hubo, y son fuertes además, y tiene el tema racial, y tiene el tema social, y tiene muchas cosas ahí, que sí en la película pues fue quizá más un guiño, como lo que ustedes comentaban, que ya algo más profundo. Hay un personaje de donde sí logran insinuar algo y en donde yo quedé un poco picado, y es esta chica, la chica que tiene el padre abusador, ¿no? Pero, y queda uno como sospechando como muchas cosas, ¿no? Se desarrolla, no me vayan a decir qué, pero es más profundo, se desarrolla un poco más esta idea de la chica abusada ya, o se queda en este papá que es más posesivo, porque es que es un papá posesivo del que se le presume un papá abusador, ¿no? Solamente hablemos, o cuéntenme un poquito sobre esto, porque es una de las cosas que me tiene muy, muy curioso, muy picado. Diablos, vamos a hacerlo sin spoilear. Justo. Es complicado, Javier, porque sí. Hay una parte en la novela que es bastante polémica, que no se llegó a llevar a la adaptación. Estaba prevista en la primera adaptación que se iba a hacer, a cargo de Keri Fukunaga, que es uno de los directores, bueno, fue el director de la serie True Detective, de la primera temporada. Ese fue el primero que iba a ser una adaptación de la novela de It. Y ahí sí que estaba prevista incorporar esa escena.
La escena es un poquito fuerte, una escena bastante fuerte y hay bastante polémica con ella. Sí. No es cuestión de que te la spoilemos, ni a ti ni a nadie que nos esté viendo ahora mismo, claro. Ok, diablos. Hay un detalle que acabo de ver a partir de estas intervenciones, y es que las películas tienen que lidiar con una censura con la que no lidian los libros, ni los cómics. Claro. ¿Por qué siempre vemos las mismas historias de superhéroes en las películas de superhéroes? ¿Por qué nunca vemos las novelas más interesantes? Porque no serían comerciales, serían para mayores de 18 años. Sí. Los cómics más interesantes son los más, no necesariamente violentos, pero con este tipo de escenas, con este tipo de situaciones. Y el cine, pues, tiene esa limitación por el mercado, ¿no? Creo que es lo que le ha pasado a muchas novelas de King, más allá de la dificultad de traducir al formato todo lo que tiene la novela, es esta censura. Es una pena, ¿Sabes ¿no? Lo que pasa? Que últimamente el cine, ahí es verdad que Miguel ha apuntado una cosa muy interesante. El cine hoy en día se está volviendo mucho más conservador que, por ejemplo, otro medio como es la televisión. Si observamos hoy en día la trayectoria de las series, por ejemplo, las series hoy en día son mucho más atrevidas y abarcan mucho más que lo hace el cine. Y bueno, ahora mismo me vienen a la mente, ya que estamos hablando de adaptaciones de cómic a otros medios, ¿no? Las adaptaciones de cómics al cine, estamos acostumbrados a lo que es Marvel, DC, un poquito algo más que se sale de lo común, como puede ser los Watchmen. Pero luego si nos metemos en el terreno televisivo, por ejemplo, está la serie The Boys, no sé si la conocéis, ¿no? Magnífica. Por Amazon, que es una serie brutal. O sea, es brutal, es incluso más fuerte que los cómics. Si me apuro ahí. Voy a anotar. Va directo a su libreta a anotar la serie que tiene que ver. Estamos hablando de que el cine se está volviendo un medio bastante conservador, por los motivos que sean, no lo sé. Y sin embargo, en la televisión, que antiguamente era todo lo contrario, porque la televisión es un medio mucho más accesible a todos los públicos en un momento dado que el cine, donde te pueden restringir más la entrada. Sin embargo, por el fenómeno que sea, está derivando esa, digamos, libertad a la hora de adaptar y de llevar a cabo algunos argumentos más atrevidos, lo están llevando a cabo más en televisión hoy en día que en el cine propiamente dicho. Claro, y además, así como mencionas la cuestión de Beverly con su papá, hay una serie de situaciones muy fuertes en personajes secundarios, que son, yo pienso en una de ellas, que es la historia que le desarrolla Stephen King a uno de los que acosan al grupo. Es una historia muy fuerte. Bueno, de hecho son dos historias de dos personajes que también están en ese grupo de bullying, pero son historias fuertes y situaciones muy duras. Entonces yo cuando lo leí sí fue como de, ay, espérenme tantito. O sea, diablos. Y bueno, aquí hay algo en lo que sí estoy de acuerdo y es este problema que hay en el cine, y aún así, bueno, estoy de acuerdo con José que las series exploran muchos asuntos en cuanto a lo que estabas diciendo, pero sigo sintiendo que o las series o las películas muchas veces llegan a lo arquetípico que justamente sí pueden, los libros o las novelas sí pueden explorar un poco más, ¿no? Pensaba justamente en eso, decía, vaya, wow, una de las conclusiones de las que estoy sacando es Stephen King en It, por ejemplo, y ya para que hablemos de otra novela, de otro libro, en Stephen King se desarrollan asuntos muy profundos de la condición humana, se exploran algo del terror, del horror de la condición humana, pero que no se desarrolla en las películas, porque en las películas nos limitamos, como se ha venido limitando hace muchísimo tiempo, lo arquetípico, ¿no? Por ello, incluso tengo que decir también en los cómics, cuando uno mira los cómics, muchas veces se desarrollan asuntos y cuestionamientos muy interesantes de la condición humana, pero cuando uno va a verlos en la pantalla está el típico superhéroe, fortudo, super papacito, que se queda con la vieja más mamacita, y muchas veces en los cómics hay un desarrollo mucho más profundo, que yo tengo que decir que las películas de superhéroes es algo que a mí me molesta muchísimo y por eso soy poco seguidor de las películas de los superhéroes.
Y que tiene que ver con fórmulas, o sea, con esas fórmulas que comentamos. Y hablando de fórmulas, parte de eso es irnos a un corte y dejar que respiren un poco los invitados. Pero antes de ir a la pausa, no se les olvide de darle like, de darle me gusta, de compartir el en vivo para todos los que estén viéndolo, de apoyarnos en Patreon, de descargarse. Gracias a Miguel Ángel, que tengo aquí a alguien que me está haciendo la mímica del Cherry. Y por favor, no se nos vayan, regresamos ahorita de comercial con más de Stephen King y con otras obras que no sean It, con todas las demás. Ya regresamos, enseguida volvemos. Bueno, estamos al aire, eso creo haber entendido. Y si no, ya nos ha pasado antes. Hablamos antes, hablamos después, la cosa es estar. Y hace rato hablábamos de las adaptaciones cinematográficas, pero solamente hemos hablado de una, que bueno, ha dado para mucho porque es un libro muy grande, muy complejo, y ha tenido la miniserie que después hicieron una película muy larga, y ha tenido el remake, que además es algo que le pasa a Stephen King, que hacen remake de las películas adaptadas de sus libros. Y, perdona que te interrumpa, hay prevista una nueva serie de It. ¡Ay, Dios mío! Habría que preguntarse qué tan King es esto ya, porque se basan en la película anterior, la serie anterior, ¿no? Creo que eso se notó mucho en la tercera Carrie, por ejemplo, que plagia, eso no es homenaje, plagia muchas escenas de la original de Brian De Palma, y las plagia mal. O sea, con un buen elenco, plagias una película desde hace 40 años. Creo que hay posibilidades y problemas en estas nuevas adaptaciones, y yo me animaría a decir que mucho de eso ya no es Stephen King. Y que ya tienen vida propia estas historias. Claro, y además de tantos libros, pero hacen los remakes de las películas, entonces, digo, el hombre no es como que tenga pocos libros para no poder adaptar más. Pero Carrie vende, Carrie va a vender. Sí, por supuesto, y esta es la prueba de que Carrie vende. ¿Y qué es la...? ¡Wow! ¡Wow! Por ejemplo, yo lo había visto antes, ¿sabes? Le di Prueba el uno. pase. Sí, o sea, esta es la prueba 1. Sí vende, lo sé. Justamente que iba a decir que me parece muy curioso que Carrie es la primera novela que impulsa a Stephen King, su primera novela, y pues le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando dinero. Su primera novela, su primera adaptación cinematográfica, ya desde los 70s es que le están adaptando, entonces sí es como muy relevante que sea este personaje y que sea esta historia la que sigue y sigue y seguirá probablemente. Para nuestros hijos. También, verá, hay que valorar, es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Es un autor que ha tenido la suerte de ser adaptado por muy buenos directores. Estamos hablando de Carrie, que está adaptada por Brian De Palma. Hemos hablado de Resplandor, Kubrick, también está, además, íntimo amigo suyo, George Romero, donde lo adaptó, bueno, eran historias independientes, las dos Creepshow. También luego hizo la mitad oscura, que ya era una adaptación en firme de una novela suya. Quizás estas sean las películas más destacables o las más destacadas a nivel de autoría. Me refiero de autoría cinematográfica, ¿no? De directores de un cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, el tema de Resplandor. El tema de Resplandor, como ya hemos hablado al principio, fue una película que causó mucha polémica en su momento, porque se alejaba bastante de lo que era la novela de Stephen King. Incluso se permitía meter situaciones forzadas, algo bastante inusual en Kubrick, pero que viendo la película no sé si es culpa del montaje, culpa del guión o culpa de la excentricidad de Kubrick. Pero es verdad que hay ciertas escenas que no tienen ningún sentido dentro de la película. Pero sí es verdad que, para mí, bajo mi punto de vista, si tú sabes diferenciar la película de la novela, si tú lo ves independientemente, tú ves El Resplandor como una novela que no tiene nada que ver con Stephen King, para mí es una de las películas más aterradoras de la historia del cine. O sea, lo digo sin que me tiemble el pulso. Es una película que tiene una atmósfera y tiene una sensación de aislamiento, o sea, transmite una sensación de aislamiento, de soledad, de locura. La claustrofobia la transmiten ahí. Sí, estoy de acuerdo con esos José. planos largos que también utiliza Kubrick, ¿no? Que a veces son planos, casi planos secuencia,
Esa escena de ese niño con el cochecito cuando va la cámara persiguiéndolo detrás del pasillo. Sí. O sea, eso pocas veces se ha conseguido en una película, una ambientación y una atmósfera como la que consigue Kubrick en El Resplandor. Pero claro, hay que separarla de la novela. Tú tienes que ver la película como algo independiente de la novela. Tienes que disfrutarla como una película de terror que te va a impactar, olvidándote de dónde viene, evidentemente. Si es así, la vas a disfrutar mucho más, estoy seguro. Sí, yo estoy de acuerdo Jack con Nicholson, además. O sea, Jack Nicholson ahí hace un papel magnífico, uno de los mejores de su carrera. Sí. Y bueno, para no quedar tan maleteros con La Torre Oscura, Idris Elba lo hace bastante bien. O sea, es un poco la actuación de Idris Elba mantiene a la gente 1 hora y media viendo eso. Es lo rescatable de esa película, entonces, o sea, la actuación de Idris Elba. Sí, prácticamente. Es interesante ver que en pocas películas de Kubrick uno se queda con el gran papel de un actor, una actriz, ¿no? Siempre es el desarrollo de la historia, las actuaciones que están parejas o no, por ahí un buen papel. Julianne Moore no lo hace mal en su versión de Carrie, por ejemplo. No, es un buen... Y Morgan Freeman, por supuesto, en Shawshank Redemption, ¿no? En Sueños de Fuga. Pero lo normal en las películas de Kubrick es que no dependan tanto de la actuación del protagonista. Y creo que también es una decisión voluntaria, ¿no? Que pese más la historia que la actuación, salvo en estos casos. Y los planos y... Sí, justo, tiene mucho que ver. Y Kubrick era el maestro del plano. Sí. Que dominaba el plano como nadie. Es que hacía una composición que más que una composición para una película, parece que estás viendo un cuadro. O sea, la composición del plano de Kubrick es algo y en esta película combina composición con colores, con fotografía. La película está diseñada para impactarte desde que empieza hasta que termina. Todo, es que, o sea, incluso, si me apura, cuando va el niño con el cochecito, el tipo de suelo por el que va el niño andando, o sea, es simbólico totalmente, ¿no? Esos rompos con esos colores que casan con la ambientación, con la fotografía así anaranjada, ese final en el laberinto blanco, o sea, todo es puro simbología, puro Kubrick. Que Kubrick era el maestro del plano, en todos los sentidos. Yo tenía un poco de miedo de decir que era una película que me había gustado mucho. Es decir, ahorita vuelan las chanclas, tengo que comenzar aquí a esquivar. Pero sí, estoy de acuerdo con José, fue una película que a mí me tuvo todo el tiempo de la película con los ojos muy abiertos y que también me impactó y me impresionó muchísimo, ¿no? Quizá la chancla va a ser al revés y va a volar hacia mí porque a mí no me gustó. Entonces, siéntanse libres de aventar sus chanclas hacia mí porque... Yo tengo que confesar que me parece una película con una fotografía, un manejo de cámara y un Jack Nicholson extraordinarios. Pero no me parece ni de cerca de las mejores películas de Kubrick. Bueno, tengo un aliado aquí en esto, es 2 contra 2. Ya se está perfilando. Es que la atmósfera de lo raro, del peligro expectante, la sensación de encierro, claro, genera un efecto toda la película, pero la trama en sí el desarrollo de la trama es un poco torpe. Sí, no es para nada una mala película, pero Kubrick lo ha hecho mucho mejor en La Naranja Mecánica, ¿no? O sea, bueno, eso sí. Kubrick tiene mucho mejores películas. El contenido es verdad que es una película que está muy bien envuelta, tiene un envoltorio espectacular, brillante, pero es verdad que el contenido, ya también lo he dicho al principio, hay incluso escenas que son absurdas. No voy a desvelar ninguna porque no es cuestión de spoilear, pero hay escenas que son realmente absurdas que no vienen al cuento, o sea, que no entiendes cómo alguien como Kubrick ha podido pasar por alto o no algo de ese calibre, ¿no? Que la parodia de Los Simpsons es mejor. La parodia de Los Simpsons es mejor adaptación. Ready Player One. En Ready Player One hay también un homenaje, ¿no? Muy, muy explícito a la película. Y que además todos entran diciendo, bueno, esto no puede estar tan mal, es un hotel, ¿qué puede pasar? Y abren la puerta. Y que sin embargo, ahorita que mencioné justo lo de Ready Player One, es El Resplandor quedó en el imaginario colectivo, pero integrado 1000%. O sea, uno puede no haber incluso visto la película, pero sabe de qué va o de qué están hablando. Por eso hicimos un meme al respecto.
Sí, Algo como víctima, me va a matar Jack Torrance. sí quedó por ahí. De hecho, habría que compartirla en estos días. Tu excelente disfraz de... Muy buena interpretación, sí. Sí, que queremos saber de quién es ese cuchillo. Tal vez sea José que está ahí atacando al pobre de Miguel Ángel. Tenemos la sospecha, ¿eh? Lo cambió por el hacha, pero bueno, quedó bien, quedó bien. Quedó muy bien. Y ahora me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿cuáles son las mejores adaptaciones? Digo, no las que quedan más integradas en el imaginario colectivo o las más conocidas, sino las mejores adaptaciones que se le han hecho a las novelas de Stephen King. ¿José? Bueno, pues yo creo que se me ha visto un poquito El plumero con El resplandor, que es una película que a mí me impacta mucho, pero luego también está, bueno, en España se le llamó Cadena Perpetua, el título original es Shane... Miguel Alonso, mijo. Shawshank Redemption. Exactamente. Esa es una película, bueno, se aleja bastante de lo que es digamos, la vertiente más sobrenatural o más fantástica de Stephen King, ¿no? Una película mucho más realista, más dramática, pero una película espectacular. Una película que de principio a fin con unas interpretaciones impresionantes, tanto de Morgan Freeman como de Tim Robbins, la dirección de Frank Darabont impecable y ese final que es un final de estos que te dejan, que se te quedan grabados para toda la vida. O sea, el típico final de película que cuando terminas de verlo te pegas días dándole vueltas y que no paras de rondarte en la cabeza, ¿no? Entonces, es una de las películas que yo creo que estaría entre mi favorita. Luego hay otra que a mí me gusta mucho, que es La Niebla, la versión también de Darabont, la versión cinematográfica, no la serie, que también tiene un final absolutamente desgarrador. O sea, sí. Es que te deja, cuando terminas de verla, y te deja de verdad que no eres capaz ni de reaccionar. Tiene un final brutal. Aparte de que el desarrollo de la película es muy bueno, ¿no? Es una película que combina muy bien drama con, bueno, monster movie, película de ambientación, o sea, lo combina todo de una manera muy, muy buena, pero ya, además, va derivando hacia un final que te deja totalmente... Hecho bolita, tirado en el piso. Entonces, yo creo que esas tres estarían en mi top, digamos. Y luego, no sé, es que son tantas que además habría que valorar también un poco lo que son las adaptaciones también para series, ¿no? Por ejemplo, The Stand o Apocalipsis, como se llama en España. Sí. Una película, es una serie bastante irregular que empieza con un desarrollo muy bueno, luego va decayendo, pero que tiene un inicio de temporada o de serie, el primer episodio, que es absolutamente brutal también. Y que además está por estrenarse el remake de esa, sí. De esa serie. Un tráiler por ahí, ya sí. Por internet puede ver tráiler. Justo también lo vamos a subir para que se vayan familiarizando todos y han reunido un muy buen cast, esperamos bastantes cosas de esa serie. Promete. Y, sí, promete bastante, porque además es un libro complicado porque empieza excelentemente bien y de pronto hay una caída ahí, bueno, que luego le pasa a Stephen King, con un final que uno se queda como, leí 1200 páginas para esto. Sí. Ok. Que de paso, en algún momento me gustaría que habláramos un poquito sobre los monstruos, bueno, si estos monstruos son de Stephen King o son de las películas, ¿no? Porque de repente en la primera hay un final de It muy extraño también, donde uno queda justamente con esa sensación. Vi todas estas horas de película para este final. Luego, en La hierba alta también, que es una película, parece un concepto de monstruo un poquito alienígena también. Bueno, luego interrumpo acá para que luego hablemos en su momento sobre... me gustaría muchísimo que me contaran sobre este concepto del monstruo, lo monstruoso que tiene Stephen King, que por un lado está la condición humana, porque hay que decir que hay unos momentos en donde se trata, ¿no? Pero de repente también cuando uno mira Cementerio de Animales, también hay un concepto de lo monstruoso. Bueno, luego, por favor, no nos vayamos a ir sin hablar de eso. Sin que me regalen esa partecita, por favor. Perfecto. Y justo antes de eso, Miguel, ¿cuáles serían como para ti, las mejores adaptaciones? Shawshank Redemption. Igual, Shawshank Redemption porque es mejor que el cuento y le da un mejor final. La Niebla también
vamos a coincidir. Yo me quedo con Carrie, la de 1976, porque creo que se centra mucho en eso que no ven tanto las otras películas, en la vida de la protagonista, su relación con la madre fanática religiosa y la maldad de los amigos, entre comillas, los compañeros del instituto y en general del pueblo. Cementerio de Animales 1 también es una película que me gusta mucho, ¿no? Muy Tiene bueno. tiene un desarrollo un poco lento y la trama también no se explica tan bien como en la novela. Los conflictos de la madre con la hermana que tenía meningitis quedan un poco en el aire, pero es bastante fuerte, con pocos recursos y el contraste de la belleza, ¿no? La tranquilidad de la vida en este pueblo, pero al frente está la carretera por donde pasan camiones. Desde el primer minuto de la película tú sabes que algo muy malo va a pasar allí, y efectivamente pasa. Además, el guiño a la pata del mono de Jacob, que está en la novela, aquí es como que siempre quise ver una versión de la pata del Es mono cierto, cinematográfica, ¿no? es Y, cierto, cierto, genial. y aquí está. Entonces fue para mí un premio personal. No quería terminar esto sin mencionar las peores, porque hay que decirlo. Y una de las peores para mí es la que dirige el mismo King, Maximum Overdrive. Cuando terminen de ver este video, por favor busquen en YouTube el tráiler donde sale hablando King, King en inglés o King doblado español España. Es una cosa alucinante que uno ve. El hombre estaba en muchas drogas cuando dirigió eso y decide adaptar la escena en la que una máquina de gaseosas mata a un tipo, una máquina de Pepsi lo mata tirándole latas. ¿En qué estaba King al hacer eso? No lo sé, pero estaba más drogado que cuando actúa en Creepshow aún. Sí, de Y hecho, Aunque parezca increíble, hay un proyecto de un remake de esa película dirigido, en este caso, ya no por él, sino por su hijo, Joe Hill. El novelista O sea, también heredó. sí, está preparando un remake de esta película, por increíble que parezca, porque como dice Miguel Ángel, o sea, es una película que no hay por dónde cogerla. pero es que es tan mala que hasta tiene el problema del King escritor. Sí, No sí. termina. Se termina con texto. Contexto. ¿Qué película acaban aclarándomelo con texto? Que un satélite ruso soluciona el problema. Se le acabaron las drogas a King ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. sí, tú me enseñaste ese tráiler, tú me lo mandaste, lo vi y dije, ¿por qué me mandó esto? No hay manera de desverlo. No, está terrible. Pero antes de pasar a las peores, que también me gustaría hablar de eso, yo a las mejores agregaría dos. Una, Misery, que me parece una película muy buena. Es verdad. Que el libro es, digo, mucho más fuerte, pero me parece una buena adaptación que rescata cosas bastante interesantes. La niebla, por supuesto, y La milla verde. Sería una que también agregaría al catálogo. Y de las raras, yo pondría, que es un apartado distinto, pondría esta con Arnold Schwarzenegger, el Y María Conchita Alonso. Perseguido se llama aquí. Ese neón, ese spandex neón de todo el cuerpo es... Sí, estética ochentera totalmente. O sea, sí, que termina siendo Schwarzenegger, muy raro. María Conchita Alonso en una misma película. Esos son los 80s. Sí, Luego más hay el otra- spandex de hay otra neón. también, ya que habla de rareza, hay una que se llama El cortador de césped, de Launer Mann, que es una adaptación también de un cuento que viene en la misma antología que la que él dirigió, que es Maximum Overdrive, en el cuento En el umbral de la noche. Vamos, de hecho, de ese libro prácticamente se ha adaptado todo. De ese libro se ha adaptado casi todos los relatos, ¿no? Y esta que yo digo, pues es una película que le pasó un poco a King como le pasó con El Resplandor. Repudió de ella totalmente. ¿Por qué? Porque es una película que si tú la ves, tú lees el relato y luego ves la película y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo único que tienen en común es el título. O sea, cogieron el título y cogieron el nombre de Stephen King para vender la película. Punto. Ojo. Luego ya lo demás fue todo improvisado. De hecho, es una película que incursiona en el tema de la realidad virtual, que empezó a ponerse de moda a principios de los años 90. Luego bajó, la cosa se quedó ahí y ahora otra vez, digamos que está teniendo una segunda vida, ¿no? Y la película, pues, deriva hacia unas movidas que no tienen absolutamente nada que ver con el cuento de King.
Esto generó en King un enfado, llegó a repudiar de la película, en fin, le pasó un poco una cosa parecida como a otro nivel, pero como lo que le pasó con El Resplandor. Claro, y ahora me gustaría saber cuáles son para ustedes, y Miguel se me adelanta un poquito, pero cuáles son las peores de todas, así que la agarran y la avientan al bote de basura. Pucha, It la primera, It la segunda. Es que no son malas películas. Aquí creo que estoy siendo injusto con ellas. Y aquí, para no ser el bilioso siempre, tiene dos que son malas, pero son buenas por eso, que son las dos Creepshow. A mí me encanta la serie B. Y es una serie B muy bien hecha. De hecho, recoge la esencia del cómic, del TVO, ¿no? Y de hecho es lo que articula, lo que vertebra las 7 historias, 4 en la primera, 3 en la segunda, creo. Y es una serie B tan bien hecha que es conmovedora, ¿no? O sea, es un homenaje a esa cultura popular que creo consumió mucho King y que por supuesto he consumido yo también, y a lo que muchas veces se ha reducido la imagen de King como creador de este tipo de historias de papel pulpa sobrenaturales. Las que Pero leía vamos, de que eran de su papá y que se encontró en el ático o en el sótano, no estoy segura dónde, pero que él devoró esas revistas que eran del papá. y vamos, todo el mundo aplaude a Tarantino por esta obra maestra que es Pulp Fiction. Habría que reconocerle sus méritos a Creepshow, a las dos, ¿no? Que enfocan ese otro lado. No podías esperar aquí, pues, gran belleza, no podías esperar gran complejidad. Y era lo que querían lograr y lo lograron. De acuerdo. Y José, tú, para ti, ¿cuáles serían como los peores y los errores? Antes de entrar en ese tema, es que quiero hacer un apunte de Creepshow, ¿no? De la película que ha mencionado Miguel Ángel. Él hizo referencia antes al segmento en el que Stephen King, digamos que hace como actor, ¿no? Bueno, Stephen King, creo que lo sabéis, a él le encanta aparecer, hacer cameo en todas las películas, prácticamente en todas las adaptaciones de sus películas, ¿no? Hace papeles muy cortitos, prácticamente cameos, ¿no? Que están un minuto en pantalla, apenas tienen diálogo. En cambio, en esta película, en Creepshow, él protagoniza totalmente el segmento, pero no solamente lo protagoniza, es que es un monólogo. O sea, ese segmento, ese corte, ese pequeño cortometraje, está solamente protagonizado por él. Pero es que además lo hace muy bien. O sea, si antes decíamos que como director ha sido un desastre, y es verdad, y ahí está su legado, que por suerte fue lo único que dirigió. Luego, sin embargo, como actor, yo creo que no ha vuelto a ser Suspirito en papeles así un poquito más con más profundidad como este, por falta de tiempo, porque una persona que escribe 3 libros al año, poco tiempo le quedará también para hacer películas y para actuar, ¿no? Pero es verdad que sorprende. O sea, Stephen además tiene una vis cómica muy acentuada en ese segmento. Te ríes bastante con él. Tiene una vertiente muy de actor de comedia. Es curioso porque es algo que era totalmente inesperado en él. Una cosa es un cameo, aparecer brevemente en una película, y otra cosa es llevar el peso de todo en este caso es verdad que es una película cortita. De hecho es una adaptación de un cuento de Lovecraft, El color que vino del cielo, una adaptación un poco libre, y prácticamente él lleva todo el peso de la película, ¿no? Entonces, como curiosidad, pues quería hablarlo, ¿no? Ahí es perfecto King porque se dirige al público, es como si estuviera escribiendo en vivo. Sería distinto si tuviese que reaccionar con otra entidad visible, ¿no? Interactúa con esta cosa que vino del espacio. Y es como si estuviera escribiéndonos la historia. Pero, perdón por distraer, pero King como un apunte muy... King como el sacerdote en Cementerio de Animales también es magnífico, ¿eh? Es como, la película tiene un color, una emoción dramática, y aparece este asesino serial como sacerdote y de pronto da risa. O sea, esa aparición brevísima en el Cementerio de Animales es como, ¿y acá qué diablos pasó? No es un cameo, con todo respeto, no es Stan Lee regalándonos una sonrisa. Es más, es una energía ahí que reinventa todo un momento. Y ahorita que estaban comentando
justo lo de Lovecraft, hay un comentario del público que nos dice que en el libro de It ve un paralelismo con los relatos de Lovecraft en el apartado del terror cósmico, el terror que llega de los confines del espacio exterior, de más allá del tiempo y que pueden llevarte a la locura y a la muerte o a un destino aún peor que la muerte. Yo creo que sí es algo que fue muy, muy visible en las novelas de It, esta cuestión cósmica que pues no se llega a apreciar en las películas, pero que en la novela sí está muy presente. Sí, bueno, Lovecraft está muy presente en la obra de King, eso ya lo hablamos en la otra vez que estuvimos comentando, ¿no? Y curiosamente, la película que ha comentado antes Javier, la de La Hierba Alta, Ya. ahí sí hay una referencia muy explícita hacia lo que es el horror cósmico, tal como lo concibe Lovecraft. O sea, es una película, tanto en su desarrollo como en sus personajes, como en su, digamos, giro final, que está bastante influenciado en ese género, en ese horror cósmico, en ese estilo de Lovecraftiano, digamos, ¿no? Que tanto ha influenciado a King. Yo diría que incluso más que en It. Está más presente a nivel de película. Luego es verdad que la novela, o sea, la novela sí, la influencia está ahí, pero no solamente en esa novela, prácticamente La sombra de Lovecraft está presente en toda la obra de King. Que ahora, que si me lo ponen en esos términos, entiendo ya el concepto de lo monstruoso en Stephen King y me explica ya por qué esos finales del mismo autor, ¿no? Voy entendiendo, Bueno, en La Niebla, ¿no? En La Niebla, esto que viene de fuera. Es este portal que abrieron por estar experimentando. Sí. Y de hecho ya hicimos la broma y la vuelvo a hacer siempre. Stranger Things, Stephen King. Si no le han pagado dinero a ese hombre para hacer esa serie, lo han estafado horriblemente. Pero es que además en La Niebla el monstruo está en la niebla, ¿no? Está ahí, pero no lo vemos. O sea, se le puede oír, te mata, eres consciente de su existencia y de su ubicación, porque está en la niebla que te rodea, pero no lo ves. Sí, y eso agregando la parte del pánico humano y de la situación de encierro que se está llevando a cabo adentro del pequeño centro. No es centro comercial, es como un supermercado. Mini super, ¿no? Sí, es un mini super porque es más pequeño. Acá es el momento que muestras tu camiseta, Isa, porque 2020... Dirigida por Stephen King. Dios mío, es que es La Niebla, es tantas cosas este año. La sensación de encierro, el monstruo que no ves. Sí, completamente con eso. O el monstruo encarnándose en los mismos humanos, ¿no? Lo monstruoso en los mismos humanos, ¿no? A veces uno se pregunta qué cosas estarán pasando dentro de las casas de la gente que está encerrada, ¿no? Sí, y que además King lo menciona mucho en las novelas y que es este paralelismo, que hay algo de fuera que te está atacando y hay algo de dentro que te está atacando. Entonces siempre hay un paralelismo y bien marcado con él. Como esta maldad que puede venir, como decían hace rato, de cualquier lado, pero de ti mismo incluso. Un buen exponente podría ser la Cúpula, tanto la novela como la serie, ¿no? Donde tenemos a un grupo de personas, en este caso una población entera, totalmente encerrada, totalmente confinada, y la amenaza en este caso, bueno, no viene del exterior, la amenaza en este caso está en el interior. Es las consecuencias de verte encerrado, de verte confinado en un microcosmos donde tú tienes que coexistir con otras personas y no tienes posibilidad de escapar, de salir. Entonces, eso ya de por sí crea una atmósfera extraña, enrarecida, ¿no? Que Stephen King evidentemente sabe explotarlo muy bien. En este caso, ya que estamos hablando de adaptaciones, también mucho mejor en la novela que en la adaptación que se hizo. La adaptación, la primera temporada iba muy encaminada a la novela, pero ya a partir de la segunda pierden el norte de una manera flagrante. Claro. Y ahora me gustaría retomar un poquito lo que preguntaba Javier acerca de cómo King da el tratamiento de los monstruos, o sea, de esta cuestión monstruosa dentro de lo que dice King. Yo creo que era una pregunta bastante interesante y bastante que da para mucho que pensar. O sea, era lo que comentabas, ¿no, Javier? Si nos pudieras recordar como él. Sí. He visto ciertas, justamente porque me preguntaba sobre los finales, sobre estos monstruos que suelen aparecer en las novelas de Stephen King. Entonces uno ve dos monstruos, ¿no? El monstruo exterior y
esta condición humana que muchas veces se nos hace monstruosa, pero quería, ya con lo que han dicho de Lovecraft, entiendo muchísimo el monstruo desde lo cósmico, ¿no? Desde el horror cósmico, pero pues bueno, quisiera que la idea se desarrollara un poquito más por parte de los participantes de este interesante conversatorio. En Carrie hay un contrapunto curioso, que es el monstruo es ¿quién? Es la protagonista en un concepto básico, sí, porque es la que tiene la telequinesis, ¿no? Tiene los superpoderes. Pero también son las cosas extrañas que pasan en el pueblo. O sea, por eso me gustaba tanto que la segunda Carrie tuviera la caída de meteoritos, aunque no tenga sentido con la película. Entonces, tienes monstruosidad por todas partes. La mamá, por supuesto. La mamá, que es la fanática religiosa, ¿no? Esta mamá, exacto, esa mamá, yo siempre en lo personal lo he creído, y me perdona aquí la teleaudiencia si llego a molestar, pero en un fanático religioso tienden a ver cosas muy monstruosas, ¿no? Tienden a ser personas muchas veces, bueno, lo que yo he visto, inseguras, controladoras, bueno, que sufren muchas veces de unos pánicos y unas paranoias y que muchas veces se han visto que consumen a sus familias o tratan de consumir a sus familias dentro de estos pánicos o estas paranoias que lleva el mismo fanatismo religioso. Entonces, bueno, por ese lado también creo que se explora un asunto en cuanto también al monstruo social, diría yo en estos momentos. Hay un monstruo también social. Carrie es producto de su sociedad, claro. Analizamos en profundidad, estamos hablando del monstruo, los cristianos, ¿no? Del monstruo, digamos, que representa la monstruosidad en sí. Pero el monstruo que es más representativo en la obra de King es el monstruo interior, es el monstruo humano. Sí. O sea, hemos puesto el ejemplo de Resplandor, donde aquí el monstruo es, no te voy a decir ya incluso el personaje en sí, sino lo que lo motiva a convertirse en lo que se convierte, ¿no? Es un personaje que ya viene alcohólico, un personaje ya con muchos problemas psicológicos, se mete en un entorno cerrado, en un entorno enrarecido, donde los fantasmas que ve incluso son más interiores que exteriores. Entonces, ese personaje recurrente de Stephen King, que muchas veces lo representa a través de, o bien del fanático religioso, o bien del militar, él tiene siempre una serie de personajes arquetípicos, pero que al final lo que están representando es la decadencia propia del humano, del ser humano. O sea, el monstruo en la obra de Stephen King es uno mismo. Es uno mismo, es lo que te convierte cuando te deshumaniza o cuando el entorno te influye, ¿no? De una manera que tú no puedes controlar. A 1922, por ejemplo, José, o si lo digo desde las películas, o el mismo Cementerio de Animales también explora sí. Este papá que quiere revivir a su hijo, llega al punto de lo monstruoso, de la locura. De la locura, sí, es verdad. Y habiéndole advertido que eso no iba a funcionar bien, ¿no? O sea, hay muchas maneras de evadir la monstruosidad en muchas películas de King que los personajes consejos que deciden no seguir para ahondar más y más y más. ¿Qué es lo que pasa en la condición humana corriente, no? Por ahí hay un Goleman que dice, siempre terminamos yéndonos más por las emociones que por la razón, ¿no? Entonces, sí, justamente con las películas uno dice, si no hubiéramos hecho esto, ¿por qué el protagonista no hizo tal cosa? Pero yo creo que en el fondo nos queda la sensación de cuántas veces nosotros no hemos metido la pata, sabiendo aún, teniendo el consejo, y terminamos escogiendo el camino del capricho, ¿no? Y de la locura, en últimas. Claro. Y ahora me gustaría pasar a las preguntas del público y a los comentarios que nos están haciendo. Y antes que nada, Carlos Montenegro nos está pidiendo un gran saludo. Dice que es un admirador. Por favor, ayuda en Patreon. Si eres admirador, pueden apoyar en Patreon para que este programa siga existiendo, siga subsistiendo y para que, al igual que la vez pasada, podamos tener mercancía como esta bonita playera, que después podamos rifar, podamos hacer más rifas de mercancía entre los que nos están viendo. Puede ser de King, puede ser de Odisea 2001, puede ser de Tolkien, puede ser, pero necesitamos justo
estos apoyos económicos que estamos viendo en este momento. Entonces, sí, entonces Carlos Montenegro. La Carrie que tienes ahí. Ah, no, esa no jamás. Ni ese, ni mi bonito Funko de Stephen King. Wow. Que también tengo. Pero no, estos son de mis tesoros, entonces no. Pero se puede rifar otras cosas. Entonces, Carlos Montenegro, hacemos el bonito llamado de que si eres fan, dones en Patreon, por favor. Con esa sonrisa preciosa que pone Isa. Ese de por favor, donen en Patreon. A ver si funciona, estoy haciendo el experimento de a ver. Es antes de sacar la chancla, tengo que ser linda y adorable antes de sacar la artillería pesada que es la chancla. A ver si funciona. Vale. Otra de las preguntas que nos hace el público es justo, ¿cuál consideran que es la novela que debería ser adaptada a la pantalla grande? Siento que la variedad es grandísima y la selección a veces no es la más acertada. ¿Ustedes qué opinan? La mayoría ya ha sido, ¿no? Perdón, sigue Miguel. No, simplemente era la mayoría ya ha sido. Me gustaría ver nuevas versiones con otros enfoques, ¿no? Me gustaría ver una serie de It, por ejemplo, que no se deje llevar por Pennywise. Me gustaría ver una serie muy larga sobre la Torre Oscura, pero es complicado este tipo de pedidos, porque en mi caso es que yo quisiera que esté en los universos, y además universos expandidos, cosa que ha hecho muy bien sagas como Star Wars, ¿no? Que quizás no sea representar las acciones de la novela, sino expandir el universo con pequeñas historias de pequeños personajes secundarios. Y desarrollarse a partir de allí, ¿no? Desarrollar series a partir de personajes secundarios o de figuras sobrenaturales, hechos. En La Torre Oscura tienes un universo tan amplio que sería más bien tratar de elegir, ¿no? Y me encantaría, esto sí, nuevas versiones de las películas de adolescentes, de las historias adolescentes de King. Una nueva versión de Stand By Me, una nueva versión de Los Niños del Maíz, por ejemplo, que son buenas películas, me gustaría mucho. Claro. ¿Y tú, José? ¿A ti qué te gustaría ver? Pues yo opino que habría que hacerle justicia a La Torre Oscura, que lo merece. Es una obra cumbre de King. La Torre Oscura es un compendio de la obra de King. Es el Kingverso, o sea, ahí está comprendido prácticamente, confluyen toda su obra, muchos de sus personajes, de sus escenarios, de sus tramas, y hombre, creo que se merece algo digno, algo que le haga honor a esa saga. ¿Cómo? Evidentemente a través de una película no, eso habría que hacerlo bien a través de una serie bastante extensa además, o la idea original que había, que la iba a llevar a cabo J.J. Abrams. Él quería hacer una combinación de serie con película. Quiere llevar a cabo, por un lado, una serie de películas que explicasen el desarrollo de las novelas, más convencional, y luego en una serie se quería explicar la parte que también se narra en las novelas, a partir del tomo 4, que es la juventud del personaje, de Roland, ¿no? Entonces, se quiere llevar a cabo en dos fases, ¿no? O sea, película por un lado y serie por otro. Una saga de esas características, de esas dimensiones, requiere algo así. Tú no puedes hacer una película como la que se ha hecho y querer condensar ahí algo tan grande, tan inmenso, ¿no? Entonces, creo que es lo que más urge ahora mismo en cuestión de adaptaciones de King, ¿no? Luego ya es que, como no adaptemos lo que se está publicando nuevo, o sea, las últimas publicaciones de Stephen King, como por ejemplo, no sé, creo que una de las últimas que hay de novelas que ha escrito, que es la del Instituto, todavía no tiene adaptación, creo que es de las pocas. Lo demás es que se adapta a una velocidad vertiginosa. Hay veces que todavía no ha terminado King de publicar un libro cuando ya hay un contrato para una productora. Ya, sí. O bien para película. Entonces es que es muy complicado. O sea, yo eso abogaría primero por La Torre Oscura, una adaptación digna, y luego, pues, por lo último que ha ido publicando, que todavía no tiene adaptación. Claro, y faltaría ver también perdón. Perdón. Este es un capricho. Yo sé que Stephen King no nos está escuchando todavía, pero si pudiera escribir algo sobre zombies,
sería maravilloso. O sea, me muero de ganas de ver algo sobre zombies donde King tenga algo que ver, nada más. Adelante, Javier. No es justamente Cementerio de Animales un intento de ello, Miguel Ángel. Claro, pero digamos, zombies en la lógica de su amigo George Romero, ¿no? La mordida, la pandemia, para romper con el canon que ha quedado tan fijo, ¿no? Hay una película de una novela que se llama Cell, Bueno, sí. que la escribió precisamente influenciado por la saga de George Romero, la saga de zombies de Romero, ¿no? Además, la película, bueno, y la novela tiene bastantes similitudes con lo que es el zombie convencional, ¿no? Sí. No es exactamente lo mismo, en la novela sí se parece un poco más, en la película lo distorsiona mucho, pero bueno, digamos que es un homenaje tanto al cine de zombies como a la literatura de zombies, sobre todo encaminada además él lo reconoció en su momento cuando escribió la novela, que era un homenaje abierto a su amigo, ¿no? A la obra, digamos, más encaminada a los zombies de Romero. Pero bueno, yo entiendo que Miguel Ángel se refiere a algo más explícito, como el zombie. Sin embargo, en un pueblo estadounidense, ¿por qué siempre las películas de zombies son en grandes ciudades? Bueno, pero King lo hace bien porque justo es en un pueblito de Maine, apartado, pero que Cell además resulta interesante por eso, porque si bien es un homenaje a la cuestión zombie, le da el giro de que no es este zombie de moda que tiene que ver con el virus, sino que tiene que ver con una cuestión de tecnología. No, es real, o sea, hoy en día estamos absorbidos totalmente por los móviles, somos zombies, somos esclavos de las nuevas tecnologías, más concretamente del zombie. Fíjate que esto lo vio Stephen King en los inicios de la telefonía móvil, porque él tiene ya, creo que son 12 o 13 años. Sí. Por entonces los móviles eran muy simples. Tú el móvil lo único que lo utilizaba era para hablar. No claro. Teníamos el ordenador que llamamos hoy en día en el bolsillo. Y ahí fue un visionario. O sea, él ya vio la capacidad que tenían de absorbernos ese tipo de tecnología, ¿no? Que nos convierte literalmente en zombies. O sea, sí, por supuesto. Estamos zombificados totalmente. Y esa fue la narración un poco que él hizo y aprovechó también para hacer además ese homenaje a su amigo Romero, ¿no? Claro, y que además ahí se contagian a través de las llamadas. Hoy en día ya nadie habla por teléfono, ahora uno se contagiaría por un WhatsApp. Exacto. Sí, y que es muy contextualizado el asunto, pero sí se adelantó bastante a ver esta cuestión zombie que todos ya estamos pegados todo el día a los celulares. Una disculpa si nos están viendo por celular, no es a propósito, todavía no pasa. Yo estoy transmitiendo desde mi celular. Y no mentiras, claro que sí. Pero todavía es un espacio seguro, todavía pueden seguir con nosotros en la transmisión y todavía están bien, no pasa nada. Y antes de que se me pase, hay saludos también para Miguel Ángel, le mandan saludos los otros dos tipos que te están viendo. Y tenemos otra pregunta, o bueno, más bien comentario, que dice, Lovecraft juega con lo innombrable en su horror cósmico, un horror más allá de cualquier definición, mientras que King trata el horror en términos más concretos, sin dejar de lado su origen cósmico. Me parece que King acota el horror de Lovecraft, que era un poco lo que comentábamos hace rato, que tiene el terror en distintos aspectos, pero en una sola novela. Que en una sola novela hay terror cósmico y terror terrenal y la cuestión psicológica, como que lo juntan en una sola. Sí. Ahora, un detalle es que al momento de pensar en las películas de King es que han creado a King. Han creado una imagen de él y que él mismo utiliza en el tráiler de Maximum Overdrive, presentándose como el gran creador de terror, y lo es. Pero siento que las películas, al haberse enfocado en esos aspectos, han dejado de lado el tremendo escritor humano que es Stephen King. O sea, un escritor comparable a Faulkner. Es verdad, con técnicas bastante más sencillas, y quizás la gran cantidad de novelas y el problema en los finales de King sea algo a criticarle, pero que debería ser reconocido por la academia, ¿no? Académicamente, como un enorme creador de historias. Y eso trasciende la imagen que se tiene de King, de las escenas emblemáticas de terror, de la figura del monstruo sobrenatural, y más es un creador de monstruosidad humana. Y en ese sentido sí siento que King sigue una línea estadounidense, ¿no? Que está en Nathaniel Hawthorne, por ejemplo. Y que las películas no han aportado a eso necesariamente.
donde ha habido más historia humana es en las adaptaciones de relatos realistas, ¿no? De relatos más breves. Y quizás una gran película sobre eso sea Misery, de la que no hablamos lo suficiente, pero es un peliculón para hablar de monstruosidad humana. Completamente de acuerdo. Y muy light la versión cinematográfica, pero tiene que ver con la censura que comentan. Porque en el libro sí es como de, ¡ay! O sea, está muy feo. Sí es mucho más, o sea, si esa escena con el mazo impactó a mucha gente, lo que narran en el libro, no, es otra cosa completamente distinta y completamente brutal además. Y alguien por aquí preguntaba si alguno de aquí ha leído la novela de Apocalipsis. Y la respuesta sería sí. No sé si ambos han leído Apocalipsis, creo. Confesé en su momento que es la única novela de Stephen King que no consiguió leer entera. Es que va decayendo muy... Sí. Es la única que dejé a media y no la he vuelto a retomar desde entonces. Será porque siempre tengo mucho que leer y voy dejando, pero no me ha vuelto a llamar la atención como para retomarla y volver a leerla. Claro. ¿Y tú, Miguel? Yo he visto la adaptación que no me gustó mucho, la verdad. Ya, bueno, en mi caso sí leí completa Apocalipsis, pero sí fue una decepción a final de cuentas, porque empieza de forma magnífica, increíble, con muchas historias bien interesantes, y pasa el efecto final King, que es... Entonces yo creo que José no se pierde de mucho, la verdad. No, creo que no. No, así como te quedaste con la expectativa, yo creo que ahí se quedó. Luego vi la serie y la sensación que tuve fue la misma. O sea, la serie, como he comentado antes, el primer episodio es brutal. Es un episodio, además, muy duro, muy fuerte, que además hoy en día está, por desgracia, de plena actualidad. Pero a medida que va desarrollándose la serie, a partir del cuarto o quinto episodio, es que empieza a decaer de una manera. Entiendo que el material del que parte ya es así. Pero bueno, podrían haberse esmerado, como en otras ocasiones han hecho, en incluso ya intenta mejorarlo, ¿no? Sin embargo, no. La serie sigue el mismo derrotero y desemboca en un final que es que para mí me pareció, o sea, totalmente absurdo. No tenía ningún tipo de aliciente ni de atractivo. Y que pasa mucho con películas que son adaptaciones de King, que justo los finales son algo que cambian. No, pero la película, curiosamente, como ha dicho antes Miguel Ángel, hay películas que lo mejoran. Sí, por supuesto. Mejoran los finales y las pulen. Sí que es verdad que hemos puesto dos ejemplos, ¿no? Cadena La Niebla, Perpetua por y supuesto. La Niebla. Pero si nos paramos a analizar, son más, son bastantes más. Sí, definitivamente. Luego pasa también todo lo contrario. Hubo un intento de condensar la esencia de Stephen King en una serie que se llamó Castle Rock. Es una serie que está inspirada en uno de los pueblos recurrentes de Stephen King, ¿no? Una serie además producida por J.J. Abrams. A priori todo eran garantías de que iba a ser una buena serie. Y sin embargo en esta serie pasa un poco lo que estamos comentando. Es una serie que tiene una premisa muy buena. Empieza a mezclar varios elementos muy propios de King, muchos personajes, muchas situaciones, muchos escenarios, pero yo creo que de tanto mezclar en la misma, de tanto intentar abarcar, al final se queda en poco o se queda prácticamente en nada. La primera temporada tiene cierto interés, la segunda a mí personalmente me pareció ya directamente aburrida, y es una pena porque era un intento de condensar todo lo que es la esencia de Stephen King, creando guiones originales, pero basados en su obra y en sus personajes. De hecho, aparece en Annie Wilkes, de Misery, aparece en la segunda temporada, aparece de una manera más superficial Pennywise, pero se quedó en eso, en un proyecto. Pero no. Se ha cancelado, la serie ya no va a tener más temporada. Ya. Y antes de comenzar a cerrar, porque ya estamos sobre tiempo, cosa que nos pasa creo que demasiado seguido. Siempre nos ha valido pito, la verdad, el tiempo. Se supone que esto es 1 hora, nos vamos 1:15, 1:30. Siempre nos ha parecido mucho más chévere y más enriquecedor la conversación que se está dando que el tiempo, pues, que ya tenemos establecido. Y es la segunda parte, ¿eh? O sea, hago notar que es la segunda parte de King. O sea, la primera no alcanzamos ni a rasparle la superficie, entonces en la segunda... La tercera y lo solucionamos. Yo feliz. Yo también, yo estoy a favor de eso. Y sirve que voy a comprar más mercancía de King para presumirle en el programa y
que lleguen los que nos van a estar auspiciando la mercancía y aquí se van a hacer las rifas. Es un pequeño comercial para todos que nos estén auspiciando. Y les estaré contando cómo voy yo con este mamotreto de páginas y de hojas, pues. Le damos tiempo a Javier de que lea ahí. De que lea algo, porque eso de llegar aquí sin haber leído está terrible. Completamente de acuerdo. Y el último comentario de la noche es de Aaron Arcas. Perdón, falla técnica. Que dice, la lectora Clementine de Shine Kidman, si estoy pronunciando bien el nombre, comenta, no es que la torre tenga muchos universos, sino que la torre es donde convergen todos los universos y libros. Es el compendio del universo, es el Kimverso. Hay guiños a muchas novelas, ¿no? Claro, ahí es donde converge prácticamente toda su obra o su obra más representativa, más importante. Ahí hay personajes de muchas de sus novelas. Desde, bueno, Apocalipsis, pasando por Salem Slot. Hay infinidad de personajes y de escenarios, incluso de entornos que están en la Torre Oscura y que parten de todas sus novelas. Claro. Y antes de despedirnos, Javier, no sé si quisieras hacer como el último comentario o el último agregado. No, más bien que como siempre quedo muy antojado. Allá antes había quedado antojado de leer la novela o alguna de sus novelas. También quedo con mucha curiosidad sobre El Resplandor a partir de lo que ya hemos hablado de su adaptación cinematográfica. Y pues las conclusiones, más bien las conclusiones que en lo personal me llevo, bueno, Stephen King tiene una forma de tratar el miedo, de tratar el horror, que va mucho más allá de lo que hemos visto en lo cinematográfico, que en lo cinematográfico caemos muchísimas veces en el arquetipo, en el promocionar alguna figura que se haga comercial y que dé dinero, mientras que en la novela se tratan aspectos del horror desde la condición humana y algo que me pareció muy interesante también, cómo se toma muchos elementos, cómo se ha tomado en esta conversación muchos elementos del horror cósmico Lovecraftiano para también argumentar este tipo de monstruo que maneja Stephen King. Entonces tenemos casi que dos monstruosidades o dos miedos que trabaja Stephen King, el horror cósmico por un lado, el horror humano por el otro, y no sé, creo que por ahí se estaba entretejiendo otro que, no sé, ustedes me confirman si hay uno más, o si no, esas serían mis conclusiones. Y comparto mi curiosidad que me está dando este autor, que para mí era un autor bestseller, comercial, muy promocionado, y ahora me doy cuenta que pues es un autor que sabe trabajar muy bien el horror o el terror desde la condición humana. Eso claro. Y José, no sé si quisieras darnos sus comentarios finales. Bueno, con respecto a las adaptaciones, ¿no? Un poco ya lo que hemos hablado, es que estamos hablando de un autor tan prolífico, o sea, que tiene tantísimo material, que es que a mí personalmente se me ha quedado corto el programa, porque no paro de pensar en otras películas que me hubiese gustado comentar, en otras series, hay infinidad de detalles, de cosas que se nos han quedado en el tintero. Y bueno, que resultaría interesantísimo debatir en otro programa, ¿no? Sí es verdad que me gustaría hacer un apunte final, a tener un poco de lo que ha dicho ahora Javier, ¿no? Un poco de la representación del monstruo, ¿no? En Stephen King. Creo que se nos ha olvidado una película y una novela en la que se representa el monstruo de una manera que además ahora mismo está de mucha actualidad. Estoy hablando de La Zona Muerta. La Zona Muerta es una novela y una película donde, bueno, ahí un poco se está hablando de Stephen King como de los Simpsons, que dicen que son los visionarios que todo lo aciertan, ¿no? En este caso dicen que en esa novela Stephen King adivinó lo que fue la campaña de Trump y la trayectoria de Trump como político, ¿no? Salvando las diferencias, obviamente, ¿no? Es una novela y una película que tratan sobre una persona que tiene poderes, ¿no? Que es capaz de simplemente con tocar a alguien saber a través de los pensamientos lo que ha pasado, lo que ha vivido esa persona, ¿no? Y hay un político que llega al poder, un político totalmente desquiciado, ¿no? Que pone en peligro prácticamente la seguridad nacional y del mundo entero, ¿no? Y toda la trama va de este personaje intentando alcanzar al otro y de pararle los pies, ¿no?
Ahí tenemos un poco la representación ya máxima de lo que sería, ¿no? El monstruo ya incluso en las instituciones más fundamentales, ¿no? Como por ejemplo en la política. O sea, alguien que pueda tener sus facultades mentales perturbadas, que pueda llegar a ser la persona más poderosa del mundo, sencillamente es algo aterrador. O sea, es que prácticamente el destino del mundo está en sus manos. Entonces eso Stephen King lo explotó muy bien en esa novela, se explotó muy bien en la película de David Cronenberg. Sí es verdad que hay también sutiles diferencias, el final es muy diferente al de la novela. Aquí precisamente sí me gusta más el de la novela que el de la película. La novela para mí fue más acertado, pero es que está ahora mismo tan de actualidad, por lo que se ha visto con las elecciones de Estados Unidos, con cómo se aferra al poder el presidente de Estados Unidos. O sea, es algo tan de actualidad que realmente si ahora ves esa película o lees esa novela, da miedo. Da miedo el pensar en manos de quién podemos estar. Porque no lo sabemos, o sea, estamos totalmente indefensos ante eso. Claro. ¿Y Miguel? Bueno, creo que ya hemos comentado mucho sobre películas, ya que están proponiendo una tercera parte. A mí me encantaría hablar de la influencia de King en la cultura popular. O sea, ya King en otros escritores, King en cómic, King en otro tipo de películas, en series, Stranger Things, ese tipo de detalles, ¿no? Como hay una nueva cultura popular gracias a King. Y si bien le achacamos a King, que tiene finales un poco que se caen, se me acaba de ocurrir hacer un guiño, una broma. King siempre bromea de que él tiene un corazón de niño, ¿no? Que lo tiene en un frasco de vidrio al lado de su escritorio. Yo tengo un corazón también de cabello. ¿Qué diablos? Es una escultura de una artista peruana, Claudia María Calderón. Trabajo con un corazón de cabello al lado. No escribo tan bien como King, pero tengo más pelo. Y si de pronto no vuelven a ver a Miguel Ángel invitado es porque a todos nos puso los pelos de punta y si se nos ponen de punta nos los roba y hace una escultura con eso. Es sobre Stephen King, teníamos que terminar así. Muy buen cierre, te juro que este cierre no lo va a tener ningún otro programa. Yo también aseguro que exactamente, a no ser de que nos plagien, ¿no? Si lo ven en otro programa, nos han plagiado. A partir de esta fecha, eso fue un plagio. Salió del pelo de Miguel Ángel. Perfecto, con esto, justo con eso, me gustaría cerrar el programa. Muchísimas gracias. Sí, por favor, compartan el programa, estén al pendiente de nuevos programas. Justo mañana vamos a sacar todas las ideas que todos traemos para nuevos programas, entonces esperen que vayan a ver programas muy interesantes muy pronto. Si ustedes tienen algún programa que quieran escuchar, que quieran ver aquí con nosotros, recibimos sugerencias, por supuesto. Queremos saber qué es lo que ustedes quieren ver para tomarlo en cuenta, por supuesto. Y antes de que se me olvide, el día domingo vamos a estar presentando la editorial de Acuedi, va a estar presente en la Feria Internacional del Libro de Cusco y va a estar su servidora también de comentarista para presentar el libro de Miguel Huertas, El peso del acero, que es una trama sobre fantasía muy interesante, que tiene temas sobre guerra, sobre humanidad, que tiene temas muy interesantes. No se lo pierdan, vamos a estar publicando el cartel en la página. Vamos a estarlo difundiendo por todas partes. También queremos darle muchísimas gracias a la Biblioteca de Merlín por su colaboración, que es nuestro querido productor técnico, que es... Díganlo, es buenísimo ese canal. La verdad es que tiene un canal súper interesante, muy bueno, con temas de actualidad, con temas de historia, ahora con la cuestión política. Por favor, sigan su canal, la verdad es que está muy bueno, somos grandes admiradores, no solo porque es nuestro productor, sino porque realmente el contenido es súper interesante. Aquí somos fans de la Biblioteca de Merlín, no se lo pierdan. Y también el último, que por favor nos apoyen en Patreon para que siga existiendo este programa, para que tengamos con qué alimentar a los entrevistadores, para darles cafecito a los invitados, aunque sea cafecito virtual. De ahí tiene que salir. El café que toma en estos momentos Miguel Ángel es patrocinado Relatos Increíbles. Te faltó la etiqueta en el pocillo.
Miguel Ángel. Changos. Patrocinemos su café, sus cigarros, mandamos, las cervezas de la Javier. mandamos. Sí, o sea, todo esto viene. Pero vean, no alcanzó para José, o sea, este es el problema. O sea, alcanzó para Es que Miguel, no ha pero no llegado llegó a hasta José. España, Isa. Es que hasta España se demora Y un bueno, aquí poquito. también, Perfecto, bueno, tiene té, pero por favor, si nos ayudan en Patreon, podemos mandarle una cerveza, un café, algo. Pero sí, por favor, apóyenos, por favor, apóyenos, Por apóyenos. favor. Y el próximo viernes tenemos programa de Tolkien, películas y libros. No se lo pierdan, promete que va a estar muy bueno. Esperamos una polémica tal como Harry Potter, en donde estaban volando objetos, varitas, Yo escobas. no hablé, yo ni hablaba, porque para ganarme un chancletazo así cual mamá en los labios, cállate, cállate, que no sabes de lo que hablas, mejor. Increíble que las personas fanáticas de Rowling sean más violentas que los fanáticos de King. Por algo será. No es Algo cierto, sosiega somos un la amor. lectura de King. Pero tú No. eres fanática de ambos. Sí, soy una combinación muy extraña. Es algo muy raro. Alguien de Harry Potter y de King. Pero a todos los fans de Tolkien, los esperamos el siguiente viernes. Y aunque no sean fans, puede pasarles lo que a Javier, si no lo han leído, aquí se van a hacer fans. Entonces, aquí los esperamos. Y pues de mi parte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos para la esperada tercera parte de Stephen King. Esperamos que, si aprueba el jefazo, es que ya pasó. Mañana convencemos al jefazo. A Mañana Héctor, un lo gran creo. saludo, director y editor de la editorial Aqueduct. Por supuesto. Y pues muchísimas gracias. Se queda el en vivo también en la página. Por aquellos que no pudieron alcanzar a verlo, pueden ver el video, pueden ver los comentarios y los esperamos el siguiente viernes a la misma hora. Nunca respetando la hora de salida, pero siempre la de entrada. Y pues muchísimas gracias y hasta luego.